¿Qué tal, mis estimados amigos y seguidores de esta página de asesoría y defensa jurídica para la familia? Ya estamos aquí de nueva cuenta con ustedes después de una larga semana de ausencia en donde, bueno, pues tuvimos algunos eventos que cubrir aquí, tanto la licenciada Gabriela Hernández, que como siempre es un gusto, licenciada, tenerte aquí con todos nosotros. Sí, claro que sí, gracias. El gusto es mío, la verdad, de estar aquí con ustedes siempre en este foro. Y bueno, pues por esa circunstancia no pudimos estar transmitiendo la semana pasada, pero ya nos reincorporamos de nueva cuenta a todas estas transmisiones. Les agradecemos a todos nuestros seguidores que estuvieron al pie de la letra, que ahí estuvieron preguntando pues qué pasaba con las transmisiones. No pasaba nada, solamente que tuvimos unos eventos que cubrir, principalmente pues bueno, pues aprovechando que quiero agradecer al poblado de San Jacinto, de donde soy oriundo, donde estuvimos esta semana, donde pues sí, fue la festividad del pueblo, y le agradezco mucho a sus autoridades municipales, así como a la gente en general que nos recibió con mucho gusto y que por esas circunstancias estuvimos un rato con ellos. Pero bueno, tenemos que volver a las labores cotidianas, así que pues les agradecemos a todos ustedes que sigan aquí en nuestras transmisiones, que nos ayuden a compartir precisamente la página. Vamos a transmitir aquí como siempre todos los días lunes, todos los días miércoles y también pues de vez en cuando los días viernes en este horario de 8 a 9 de la noche. Así que también si gustan enviarnos algún tema que quieran que a lo mejor tratemos sobre alguna cuestión en particular en el mundo del derecho civil, en el mundo del derecho familiar y también, ¿por qué no en el mundo del derecho laboral? Porque saben que aquí la licenciada es especialista también en dicho ramo. Entonces, con esa circunstancia, podemos nosotros aquí también estar dándonos a conocer algunos temas en específico. Entonces, así que ayúdenos a compartir la página, llamen a todos sus amigos, a sus conocidos, a todas aquellas personas que en un momento dado saben que ya está empezando la transmisión. Díganles, ya regresaron de sus vacaciones estos licenciados, así que ya podemos empezar otra vez a transmitir diversos temas y de esa forma podamos estar aquí con todos ustedes. Así que por favor compártanlo en sus perfiles de Facebook, en sus redes sociales, y así como también podamos llegar a más personas que sobre todo necesiten de alguna orientación en particular. Y el tema que nos atañe el día de hoy, que decidimos hablar tanto la licenciada como su servidor, es el referente a qué son las capitulaciones matrimoniales y qué pueden contener estas capitulaciones matrimoniales. Sé que ya hemos expuesto en diversos momentos este tema, pero también nos hemos percatado de que siguen existiendo diversas cuestiones, dudas que constantemente surgen, casos reales que se van dando cotidianamente y que es muy importante darlo a conocer. ¿No es así, licenciada? Sí, en efecto. Bueno, antes de iniciar, también igual en lo particular y personal, también quiero dar gracias al poblado de San Jacinto por recibirnos tan agradable ahí la estancia que tuvimos. La verdad, la gente muy cálida, muy rico todo, todo, la estancia, la comida, el recibimiento. Pues muchas gracias, porque hay gente de San Jacinto que nos ve. Entonces, muchísimas gracias por habernos recibido, por haber estado por ahí con ustedes, y bueno, nos dieron ganas de regresar. Y bueno, ya una vez hecho los agradecimientos por esos días tan ricos. Sí, en efecto, hay muchas cuestiones relativas a las capitulaciones matrimoniales que son de importancia, porque sobre todo la verdad es que muchísima gente contrae matrimonio, pero ni siquiera sabe de la existencia de las capitulaciones matrimoniales. ¿Por qué? Estas capitulaciones matrimoniales, ¿qué es? ¿Qué significa? Bien, pues es el régimen patrimonial bajo el cual las personas que se casan civilmente, bueno, pues realizan este contrato de matrimonio civil. Este régimen patrimonial puede ser un régimen de separación de bienes o puede ser un régimen de sociedad conyugal. Las capitulaciones matrimoniales, por supuesto, derivan del matrimonio de una sociedad conyugal. En muchísimas ocasiones la verdad es que los contrayentes ni siquiera se enteran, a veces ni siquiera les dan una opción de, oye, ¿bajo qué régimen patrimonial quieres casarte? En ocasiones sí, y simplemente te dicen cuál es el régimen que escoges la sociedad conyugal y hasta ahí queda, y no te explican que hay algo que conlleva ese régimen patrimonial de sociedad conyugal, que son las capitulaciones. Estas capitulaciones, ¿qué quiere decir? Bien, pues, ¿de qué manera se va a regir o se van a regir los bienes que se van a adquirir dentro de este matrimonio?
Esas capitulaciones matrimoniales hay unas que son como las básicas, las base, que nos dan en todos los registros civiles y que muchas veces nos dan a firmar los documentos en el momento del matrimonio y estamos tan emocionados y entusiasmados que ni siquiera nos damos cuenta que dentro de lo que firmamos están las capitulaciones matrimoniales. Hay unas que son las básicas, que son cuáles, bueno, pues aquellas que dicen que los bienes que entran dentro de la sociedad conyugal son aquellos que se van a adquirir a partir del momento en que nosotros contraemos matrimonio. Y la ley nos dice, bien, pues cada quien también puede promover sus propias capitulaciones, podemos especificar, por ejemplo, al momento de que nosotros vamos y hacemos la solicitud del matrimonio, podemos ahí nosotros indicar de, ¿sabes qué? Pero yo quiero especificar de manera diferente las capitulaciones matrimoniales. A lo mejor a mí me interesa que dentro de la sociedad conyugal entren, por ejemplo, a lo mejor los bienes con los que yo venía antes del matrimonio, ¿no? Igual puedo decir, quiero que entren estos bienes en la sociedad conyugal, quiero que entren bienes derivados probablemente de sucesiones, de herencias, de intestados o testamentarios, también quiero que formen parte de estas capitulaciones matrimoniales. Entonces nosotros podemos adecuar esas capitulaciones matrimoniales al momento en que nosotros vamos a contraer esas nupcias. También igual con posterioridad nosotros podemos hacer una modificación en las capitulaciones, no quiere decir que como nos casamos siempre van a ser las mismas, podemos modificarlas con posterioridad e incluso hasta el propio régimen patrimonial también puede ser modificado con posterioridad a que contraemos el matrimonio, ¿no? Exactamente, eso es lo más importante también en principio, ¿no? Que recordemos que el matrimonio, independientemente de que le llamen contrato o acto jurídico, solemne, pues bueno, en realidad es un acto jurídico porque está sancionado por la ley. Y sobre todo que en efecto se den cuenta de los alcances que es la celebración del matrimonio, no solamente desde el punto de vista afectivo, amoroso, si así también lo quieren manejar, pero desde el punto de vista jurídico también lo vemos principalmente patrimonial. Por eso es importante que yo siempre lo he propugnado, de que debiera de haber asesoramientos previos antes de contraer matrimonio, no solamente encaminados pues cómo va a ser su vida, cómo se deben de respetar, eso también es importante, claro, pero también el aspecto patrimonial creo que eso es una falla que se tiene, porque yo como lo he mencionado muchas veces, pues sí, cuando se casan pueden ser que se casen muy jóvenes, en efecto ambos cónyuges van labrando un patrimonio, al principio lo hacen de manera conjunta, pero pues lógico que entre más crece el patrimonio, pues también luego crecen las desavenencias, alguien aporta más, alguien aporta menos, o alguien definitivamente ni siquiera aporta nada, o durante el matrimonio surgen separaciones de hecho, y ahí viene el problema de que a veces no saben qué hacer con el régimen, ¿no? Como bien dices, en ocasiones se separan, mucha gente luego hasta dice, no, pues llevo 20 años, yo creo que ya prescribió mi matrimonio, ¿no? O ya se dio el divorcio por prescripción, y no se dan cuenta que sigue vigente esta institución matrimonial, y por eso es muy importante que sepan orientarse anticipadamente, y por qué no, de un abogado especialista en la materia familiar, para que sepan, pues, a lo mejor las opciones que pueden existir para adoptar un régimen. No podemos ser tan tajantes de que nada más sea sociedad conyugal o tajantes de que sea separación de bienes. Yo siempre lo he sostenido que también puede haber un régimen mixto donde se determine no solamente qué bienes van a entrar dentro de una sociedad conyugal y qué bienes van a seguirse en separación de bienes, sino hasta la temporalidad que puede existir para un régimen y otra temporalidad para otro régimen. En una ocasión yo he llegado a proponer que cuando empiezan y son jóvenes, pues sí, a lo mejor lo conveniente es iniciar con una sociedad conyugal, porque en efecto, al principio los dos trabajan, se esfuerzan, logran crear un pequeño patrimonio, y a lo mejor después del 5º año, que también a lo mejor muchos dicen que después del 5º año ya se consolida el matrimonio, de que ya es definitivo, que esos cuates no se separan. Bueno, pues quién sabe, ¿verdad? Esa es la regla general. Pero bueno, a lo mejor después de 5 años ya determinan el cambio del régimen automático. Dejamos de ser sociedad conyugal y nos dedicamos a separación de bienes. Porque ¿cuántos problemas se han generado por no saber eso cuando las personas vienen aquí al despacho y nos piden orientación? Sí, efectivamente, y como bien lo dices, la verdad es que yo, por ejemplo, de todos los años que tengo de ser abogada postulante, que ya son más de 20 años,
En todos estos años solamente 2 personas me han consultado previo a contraer el matrimonio, me han consultado respecto precisamente del régimen patrimonial. Sí, en 2 ocasiones, en distintos momentos, sí me vinieron a preguntar de, oye, ¿sabes qué? Uno de ellos es muy amigo mío y me dijo, oye, fíjate que me voy a casar. Y en ese momento la verdad es que me causó mucha extrañeza, porque además es abogado, pero no se dedica a la materia. Me dice, fíjate que me voy a casar, pero quiero saber los pros y los contras de la sociedad conyugal o de la separación de bienes. ¿Qué pasaría si yo tengo un hijo? ¿Qué pasaría con las cuestiones de testamentarias o intestamentarias? Entonces, en esa ocasión, este amigo pues me consultó, le di la orientación, él decidió casarse en ese momento por separación de bienes y a la postre, pues bueno, desafortunadamente también me tocó divorciarlo, pero precisamente quedó muy agradecido porque con la asesoría previa que tomó conmigo, pues ya en el momento de la separación no fue tan cruda la separación de los bienes, porque en realidad cada quien tenía sus propios bienes, ¿no? Derivado del régimen patrimonial de separación de bienes. Entonces lo ideal es que sí, cada pareja, a lo mejor en conjunto por su cuenta, antes de contraer matrimonio, pues sí, se asesore respecto de cuáles son los pros, los contras, qué puede venir en lo futuro, porque también hace no mucho me consultaba una chica y me decía, oye, abogada, es que fíjese que ahora no sé qué hacer, no sé cómo salvaguardar el patrimonio, porque resulta que cuando me casé con mi marido, los 2 no teníamos nada, decidimos casarnos por sociedad conyugal. La fortuna nos bendijo y ahora tenemos muchísimo dinero, pero por lo mismo que supieron hacer negocios, tenían muchísimo dinero, pero por lo mismo el esposo pues de repente como que enloqueció y le gustaba el juego, le gustaban las mujeres, el alcohol, entonces el hombre pues andaba dilapidando la fortuna familiar por todos lados y ella decía, pues es que ahora cómo la salvaguardo, porque al final del día estamos casados por sociedad conyugal, entonces cómo le limito de, oye, no te gastes el dinero porque finalmente es de la sociedad conyugal. Exactamente. Entonces sí, hay una serie de complejidades derivadas de este tema, ¿no? Muy bien. Y bueno, Gaby, aquí en tu experiencia, ¿cómo le recomendarías o cómo se otorgan esas capitulaciones matrimoniales? Porque a veces hasta cuando nos piden aquí en los juzgados, ¿no? Dice, tráiganos las capitulaciones matrimoniales. Y tú le dices a la gente, oiga, necesitamos sus capitulaciones matrimoniales. Se quedan así como que, ¿y eso qué? ¿Cómo? Sí, o sea, yo no sabía que existía, ¿no? Sí, para empezar, la verdad es que la gente así de, ¿qué es eso? Sí, ¿qué es eso? En realidad, precisamente, pues para eso son este tipo de charlas jurídicas, para que la gente sepa respecto de algunos temas que no son tan del dominio público, ¿no? Entonces, quien va a contraer nupcias debe conocer que existen las capitulaciones matrimoniales si estamos hablando de una sociedad conyugal. Entonces, si vamos a contraer estas nupcias, bueno, pues sí, en el momento que las vamos a contraer, a ver cuáles son los documentos que voy a firmar, cuáles son las capitulaciones matrimoniales que yo voy a firmar, puedo conocerlas previo a la firma. Eso es lo que yo sugeriría, ¿no? Puedo conocer las capitulaciones previo a la firma, que les digo, hay unas capitulaciones básicas. ¿Cuáles son las básicas? Que los bienes que van a formar parte de esa sociedad conyugal son los que se van a generar a partir del momento en que se celebre ese matrimonio civil. Esas son como las básicas. Cuando nosotros vienen los clientes y nos dicen, ay, quiero divorciarme, presentamos el juicio de divorcio, no siempre presentamos las capitulaciones, pero muchos jueces nos dicen, ¿sabes qué? Además del acta de matrimonio, tráeme las capitulaciones. Hay que ir al registro civil donde se contrajo el matrimonio y solicitar ahí la copia certificada de la capitulación matrimonial, y lo que nos van a pedir pues es una copia del acta de matrimonio para que ellos puedan derivarse a la fecha del matrimonio y poder sacar esa copia certificada de la capitulación matrimonial, que es exactamente igual que un acta de matrimonio, pero ahí va a decir capitulaciones matrimoniales y el clausulado de qué forma se va a regir esa sociedad conyugal. Ahí hay que tenerle cuidado a este tema por muchas circunstancias que pueden venir posteriormente. Porque esto tiene que ver siempre, bueno, por supuesto que con bienes. ¿Por qué? Porque hay problemáticas que se pueden generar dentro del matrimonio, a la disolución del matrimonio o a la muerte de uno o de los 2 cónyuges. Recientemente, en un juicio que estamos llevando aquí en el despacho, que ese juicio además ha costado ya varios años,
en donde se casan dos personas ya en son adultos mayores cuando ellos se casan. Entonces, bueno, el señor le deja, no formalmente, no hace un testamento, desafortunadamente, le dice a la señora, ¿sabes qué? Pues yo no tengo familia, no tengo hijos, nada más te tengo a ti, pues cuando yo me muera te quedas con esta casa, ¿no? Pues sí, entonces, total de que el señor muere a los años, ella pensando que él no tenía hijos porque nunca conoció hijos de este señor, que ya los dos se casaron siendo adultos mayores, promueve su juicio, promueve ante una notaría un trámite intestamentario ante notario público, entonces a ella se le adjudica el bien. 10 años después aparecen los hijos del señor, entonces vienen y dicen, a ver, nosotros somos los hijos de este señor y como que tú tienes la casa de nuestro papá. Finalmente, bueno, pues ellos inician un juicio intestamentario y mandan llamar a ella como cónyuge supérstite, y el juez de lo familiar la reconoce a ella como cónyuge supérstite y la reconoce como heredera en la misma proporción que un hijo. Entonces ella está en ese juicio compitiendo con los hijos en una proporción como si ella fuera hija. A la par de esto, estos hijos hacen un juicio de nulidad. Hacen su juicio de nulidad en donde dicen que ella, pues, de mala fe y dolosamente se adjudica este bien inmueble, sabiendo que tenía hijos. Sin embargo, no logran acreditar que existió ni mala fe ni dolo, porque en efecto ella nunca se enteró que tenía hijos. El señor siempre se ostentó como un señor solo, sí viudo, pero como un señor solo. Entonces, bueno, estos hijos que vivazmente, forzosamente quieren quitarle la casa a las señoras en el juicio de nulidad, no acreditan la mala fe ni el dolo que supuestamente tenía la señora al adjudicarse el inmueble. Queda firme esa escritura, pero entonces ahora lo que ellos dicen, bueno, pues es que si no lo logramos tirar por ahí en el juicio familiar, ahora ellos están diciendo, bueno, pero es que nuestra mamá tenía derecho porque estaban casados por sociedad conyugal con mi papá. Entonces, la mamá de estos chicos murió hace años, entonces ellos ahora en el juicio están diciendo, mi mamá tenía derechos hereditarios, entonces no puede ser que este inmueble ya haya quedado fuera de la masa hereditaria, porque mi mamá también tenía derecho de estos bienes, pero ¿qué creen que no tenía derecho? ¿Por qué? Porque cuando la mamá estaba casada con ese señor no tenía nada. La señora muere, cuando ella muere, entonces este señor se hace de esa propiedad, pero posterior a la muerte del esposo. Entonces, este bien ya no formaba parte de esa sociedad conyugal, porque esa sociedad conyugal se terminó con la muerte de la cónyuge. Entonces, ahora los hijos dicen, no, es que sí, como él estaba casado con mi mamá, pero no logran ver esa, donde se cortó, ellos dicen, él estaba casado con mi mamá y le tocaba a mi mamá la mitad. No, señores, porque la mamá fallece antes de que este señor adquiera la propiedad. Entonces, ella muere antes de que él adquiera la propiedad. Cuando él la adquiere ya estaba en calidad de soltero. Ya esa sociedad conyugal concluyó con la muerte de esta cónyuge, y entonces esta propiedad era única y exclusivamente de este señor. Entonces, por esa situación, pues esta mamá, pues, o esta señora ya no trascendió esa sociedad conyugal a este bien inmueble. Pero hay que saber y hay que conocer como abogados la verdad, porque, por ejemplo, en este caso, los abogados contrarios se han estado dando de topes, de golpes contra la pared, porque no logran vislumbrar ciertas cuestiones como esta. Ahorita están peleando con uñas y dientes que a la mamá le correspondía una parte por sociedad conyugal, pero hay que vislumbrar bien cuándo termina esa sociedad conyugal, en este caso con la muerte, por supuesto, del cónyuge. Termina y el señor se hace de propiedades nuevas, ya no puede respetarse una sociedad conyugal con alguien que ha dejado de existir. Exactamente. Y bueno, pues muchos se preguntarán también, bueno, y pues ya sabemos que cuando se contrae el matrimonio, pues existe ese pequeño clausulado básico, pero ¿acaso las personas no pueden hacer su propio clausulado? O sea, eso es lo más importante, porque ustedes pueden llevar a cabo por sí mismos la redacción de esas capitulaciones matrimoniales, porque en efecto lo firman, pero ni se dan cuenta que firmaron ese formatito, porque lo tienen en formato en el registro civil. Y estoy hablando de la Ciudad de México, porque vas a otros estados de la República y ni siquiera, o sea, capitulaciones aquí no celebraron nada. Entonces, inclusive como bien dices,
cuando a veces los juzgados en un derecho hereditario, en un divorcio o X cosa nos piden las capitulaciones matrimoniales, vas al estado de la república donde se casaron y te dicen, pues es que aquí no hay. Bueno, pues mínimo le tienes que pedir, bueno, certifícame, registro civil, que no hubo capitulaciones matrimoniales para que de esa manera le pueda yo decir al juez que está conociendo del conflicto que sea, que en un momento donde lo estén requiriendo, pues que en efecto, no existen esas capitulaciones, y es cuando en suplencia de esa deficiencia entran las reglas que la ley misma señala de cómo se deben dividir los bienes. Y por regla general, por eso se dice 50 y 50, ¿no? Por partes iguales le corresponde a cada uno el patrimonio que es, como bien dijiste, se haya en principio adquirido durante la vigencia de ese matrimonio. Y mientras no se disuelva ese matrimonio, ya sea por divorcio, ya sea por nulidad, ya sea por muerte, o sea, seguirá siendo el régimen vigente hasta que se extinga ese matrimonio, ¿no? Eso es muy importante que lo sepan, porque también hay muchas cosas que se pueden plasmar en los convenios de capitulaciones matrimoniales. Un ejemplo sería, por ejemplo, los sueldos. Muchas veces la gente trabaja, se supone que en principio el sueldo es de cada uno, ¿no? Pero luego hacen ahorros, y de ese ahorro pues se compraron que la casita, que el coche y esto. Y entonces muchas veces están llegando aquí al despacho señores que me dicen, es que licenciado, pues yo fui el que me maté, me puse a trabajar horas extras. Y ahora resulta que la señora dice, no, pues échame la mitad del coche. Pero si eso lo compré con el producto de mi trabajo, etcétera. Sí, pero como no establecieron esas capitulaciones matrimoniales, se entiende que ese patrimonio, esos bienes, entran por partes iguales en principio. Sí, o también nos ha pasado que, como hace rato lo comentaste, muchas veces la gente se separa. Nos ha tocado ver aquí en el despacho también igual, que se separan y duran de verdad 20 años separados, y posteriormente resulta que de la nada sale la cónyuge o el cónyuge y ya cada quien por su lado hizo, a lo mejor uno por su lado hizo sus propiedades, y entonces de repente aparece la cónyuge y dice, bueno, vengo a solicitar el divorcio y quiero la mitad de lo que existe dentro de la sociedad conyugal. Y muchas veces nos dicen, abogada, pero es que ¿cómo? Yo ya hice mi vida con una nueva pareja y con esta nueva pareja creé un nuevo patrimonio, y ahora viene esta señora y quiere que le reparta de la mitad que yo hice con esta otra señora o que yo hice por mi cuenta. ¿Cómo es posible? No es justo. Pues tal vez sea justo o no sea justo, pero es lo que dice la ley. Ese matrimonio subsistió durante el tiempo, no se extingue, no se prescribe, y en tanto subsista durante el tiempo, subsisten también las obligaciones inherentes a ese matrimonio. Entonces la sociedad conyugal siguió hasta el momento en que nosotros terminamos ese matrimonio, hasta ese momento concluye esa sociedad conyugal. Y lo que hay dentro de esa sociedad, si lo hicieron con esa pareja, con otra o solos, siempre va a pertenecer al 50% a la parte, bueno, a la otra parte, cuando no hay una regla específica, porque nos vamos a las reglas generales. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con cuestiones de capitulaciones matrimoniales, porque en realidad es un tema que no se conoce. Por aquí ahorita vi que alguien nos comentaba, es que nos dieron unas pláticas prematrimoniales y nunca nos explicaron nada de las capitulaciones. Desafortunadamente hay desconocimiento total, y en efecto. ¿Pero quién le dio las pláticas? Pues yo creo que se las dieron en el registro civil o al cura, porque pues yo nomás he sabido de las pláticas que las dan en la materia religiosa. Yo no he visto tanto que lo den en materia civil. No sé si a ti te tocó saber de eso. No, y en lo personal tampoco me dieron ninguna plática, nada más. Fírmale ya. Así queremos casarnos, este es el requisito, te citan y te hacen la ceremonia y fírmale y vámonos. Entonces, pero sí, en realidad nadie te explica que, oye, ¿sabes qué? Vas a ir, te vas a casar, hay capitulaciones. Por lo que la gente también, en vez de sociedad, le dicen los bienes mancomunados. Ay, es que es lo que yo les digo, ¿de dónde? Yo, ya hasta les digo a las personas cuando vienen aquí, es que me casé por bienes mancomunados. Y yo, dígame en su acta de matrimonio, donde dice eso, que son bienes mancomunados, ¿no? Pero sí, no sé de dónde lo están manejando, que muy comúnmente así lo señalan. Sí, efectivamente, pero hay muchas aristas de estas capitulaciones matrimoniales que hay que conocer, porque de verdad hay tanto desconocimiento, lo que yo les decía de este señor que se casó y bueno, y a los hijos por ahí. Hay algo muy importante.
Las cuestiones de herencia no entran dentro de una sociedad conyugal. Si uno de los cónyuges hereda, ya sea por una sucesión testamentaria, una sucesión intestamentaria, esos bienes no entran dentro de la sociedad conyugal si no está establecido. Si a alguien de ellos se le ocurrió establecer unas capitulaciones específicas donde dijo, yo sí quiero que entren, bueno, ya se amolaron y sí entraron. Regla general, no entran dentro de la sociedad conyugal, pero ojo, sí podrían adquirirse a través de una sucesión posteriormente. También me ha sucedido en alguna ocasión que me decían, es que, abogada, ¿cómo puede ser posible si ellos se casaron por separación de bienes? Entonces murió el señor y ahora está vieja, porque así la gente no está vieja, ahora está pidiendo herencia, pero como si no le toca porque estaban casados por separación de bienes. Es que ya esa es una figura diferente, porque también se confunden, no estaban casados por separación de bienes, en tanto ambos estén vivos, no le va a corresponder nada a la señora, por ejemplo, de lo que el señor adquiere a través de una sucesión. Sin embargo, si él adquirió a través de una sucesión y entró en su patrimonio, se muere, sigue vigente el matrimonio, entonces a ella puede adquirirlo a través de sucesión también, a través de los derechos sucesorios, intestados o testamentarios, ¿no? Pero ahí sí, entonces sí puede tener derecho a poder adquirir esos bienes que son completamente diferentes, pero eso también causa mucho problema. Exactamente. Muchas asesorías a mí me han llegado de ese tipo de, oiga, pero ¿cómo? Si estaban casados por separación no le toca. Pues sí, pero es que él se casó, no había dejado testamento y entonces la sucesión legítima, sí, ella tiene derecho a una sucesión legítima de esos bienes. O también otro caso que se presenta en ocasiones es de que en efecto te casas bajo el régimen de sociedad conyugal y si a lo mejor, vamos a suponer, el otro cónyuge adquiere por herencia un inmueble. En principio, bien, como dice la ley, si no hubo capitulaciones que dijeran lo contrario, que dice, pues los bienes adquiridos por herencia no entran en la sociedad conyugal. Pero cuidado si ese cónyuge fallece, porque aunque haya sido, si bien es cierto, no entró a la sociedad conyugal, pero cuando fallece el cónyuge, entran todos sus herederos y la cónyuge entra también como una heredera siempre y cuando no haya habido testamento, ¿no? Ahí es donde también nos encontramos con esa circunstancia, porque luego dicen, es que, pues no, o sea, no, bueno, los familiares, nosotros no, pues si esa no entró en la sociedad conyugal, bueno, no entró en los bienes de ellos, porque pues estaban casados por sociedad, pero ese ellos se lo donaron o se lo heredaron, sí, se lo heredaron, pero eso no significa que si no establecieron esas capitulaciones, no quiere decir que al rato no sea su heredera, y a lo mejor la cónyuge va a entrar como un hijo más o como un heredero más de los que están ahí dentro. Si son 3 hijos, ahí entrará como un 4º hijo, pero tiene también en un momento dado al final derecho a esos bienes. Es que ahí es donde viene la confusión. Sí, ¿no? Como dicen, o también si lo adquirieron por una rifa, como se llama don de la fortuna, o si lo quieren por donación, también igual, no entra en principio a la sociedad conyugal, pero eso no significa que no entró en el patrimonio del cónyuge y que el día de mañana se pueda repartir, ¿no? Sí, exactamente. Sí, eso es lo que yo he visto, y sobre todo, las dudas que siempre yo he visto también que surgen, es referente a que si las capitulaciones se deben de hacer ante notario, ¿no? En este caso, si las capitulaciones se deben de hacer ante notario. Fíjense que el Código Civil, y yo hasta donde he revisado de las diversas entidades federativas, no dice que deban de hacerse las capitulaciones ante notario, pero recordemos una cosa, si se trata de bienes inmuebles, para que una capitulación matrimonial surta sus efectos frente a todo mundo, debe de otorgarse, y si se trata de bienes inmuebles que estén involucrados, debe de otorgarse con la misma formalidad que establece la ley para la transmisión de ese tipo de bienes. Y la ley establece claramente que la transmisión de bienes inmuebles siempre se tiene que hacer a través de escritura pública. Entonces de ahí, analógicamente, se establece claramente que las capitulaciones, cuando tenga que ver con bienes inmuebles, se pueden hacer ante notario, para que de esa forma surta sus efectos. Porque, ojo, también otra situación que se presenta. Muchos preguntan, oiga, me casé bajo el régimen,
de sociedad conyugal, pero resulta que mi marido ya vendió el inmueble y a mí nunca me avisó y se ostentó hasta como soltero. ¿Cómo es posible que se pudo llevar a cabo esa venta? Y aquí viene una serie de dificultades, porque aquí sí tenemos que analizar la legislación de cada entidad federativa. No sé si tú supiste, Gaby, pero de reciente, bueno, no es jurisprudencia, es una tesis, pero es una resolución que hicieron los tribunales federales, en donde resolvieron que en ningún momento el Código Civil de la Ciudad de México, hablo en particular de la Ciudad de México, establece que cuando se venda un inmueble que forme parte de la sociedad conyugal, que cuando se venda ese inmueble y no se le haya dado vista al otro cónyuge, en ningún momento señala la ley que el acto jurídico es nulo, sino que solamente dice, en este caso, el cónyuge administrador cesará en su encargo de administración y el otro cónyuge le podrá exigir el pago de daños y perjuicios. O sea, en este caso perderá el objeto de la venta. O sea, sí, se vendió el inmueble, el otro salió muy vivo, cobró $1,000,000 por un inmueble, y estoy hablando así nada más una cantidad X, ¿no? Pues no. Pero 1,000,000, entonces dice, de esos 500 le tocaba a la otra cónyuge. Ah, muy bien, pues en sanción le das los 500 y tus 500 también. ¿Por qué? Pues porque hiciste una venta ilegal, ilegítima. Entonces, eso es lo que dice, bueno, lo resolvió en este caso, los tribunales colegiados, es una tesis, todavía no es jurisprudencia, así que pues para que todavía puede ser discutible, porque algunos dicen, sí, espérate, pero vámonos a las reglas de las nulidades. Sí. O sea, a las reglas de las nulidades hubo falta de consentimiento. Claro. Entonces, si hubo falta de consentimiento, por tal motivo no puede surtir a la vida jurídica esto. Yo no he visto que esto sí es aplicable más en otros estados, porque ahí sí es muy claro, no te vas a las reglas de las nulidades. Pero para que vean cómo tenemos que interpretar la norma según el caso concreto que se vaya presentando, porque si no la interpretamos también, ¿qué pasa? Pues efectivamente cada quien resuelve con lo que en un momento dado se puede ver. Entonces, por ello es muy importante que aterricen bien este aspecto de las capitulaciones matrimoniales. Ahora, Gaby, ¿qué nos puedes decir cuándo se pueden celebrar capitulaciones matrimoniales? ¿En qué momento se pueden celebrar capitulaciones matrimoniales? Sí, pues las capitulaciones matrimoniales se celebran, por supuesto que en el momento de la celebración del matrimonio civil, y como comentabas, pues sí también es posible inscribirlas o registrarlas de alguna manera ante notario público. Recientemente tuve, hace un año, un asunto en donde, fíjense que el cónyuge adquirió por herencia una propiedad. Entonces ellos estaban casados por sociedad conyugal, pero resulta que él lo que quería, él tiene una hija y esa hija no está aquí, está en el extranjero, pero con su esposa, la hija no es en común de este otro matrimonio. Entonces lo que él decía lo que él quería es transmitirle la propiedad, porque él había adquirido por una sucesión, esa propiedad se le había adjudicado, y quería transmitirle a su esposa a través de un contrato de compra-venta para que la hija en lo futuro no tuviera derechos hereditarios respecto de ese bien. Entonces, lo que nosotros hicimos es que hicimos el cambio de régimen patrimonial, porque ellos estaban casados por sociedad. Entonces, al final de cuentas, iba a terminar siendo siempre sociedad conyugal, 50-50. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, ante el notario público, hicimos el cambio de régimen patrimonial, lo cambiamos a una separación de bienes y entonces él sí pudo hacerle la transmisión de la propiedad a la esposa y ella pudo adquirir el bien inmueble al 100% ya en una separación de bienes. Y de esa manera, pues lograron proteger esa propiedad para ella y que en un futuro la hija de este señor no pudiera presentarse si él muriera y poder hacer válido su derecho de sucesión, ¿no? Exactamente, tocaste un punto muy importante, que en efecto, cuando están casados bajo el régimen de sociedad conyugal, en principio está prohibida la venta entre cónyuges. Así es. ¿No? O sea, no se puede. Me ha tocado que vienen y que dicen, es que le quiero dejar a mi esposa de una vez toda la casa, ¿no? Y ya celebramos un acto, mire, mínimo, y aquí ya tenemos donde yo les cedo los derechos del 50% de la casa. Sí. Pero no se dan cuenta que hay un efecto reflejo. Sí. O sea, como estás casado bajo el régimen de sociedad conyugal,
aunque se te transmita el otro 50% de tu otro cónyuge, automáticamente también le reflejas. Le reflejas, sí, ¿no? claro. O sea, le reflejas, por eso es que dice la ley, no se puede celebrar contratos de compraventa entre cónyuges por la misma circunstancia de que pues al final resultaría lo mismo, ¿no? Sí, de igual forma, pero ahora dicen, y si estamos casados bajo el régimen de separación de bienes, ahí sí puede haber una transmisión. No me quiero meter todavía con la compensación económica, esa es aparte. Es otro tema. Exactamente. Ahorita estamos hablando del régimen, porque yo sé que al rato van a salir, bueno, ya pagué por régimen, si ahora ya se puede uno casar por separación de bienes y al final le voy a tener que dar la mitad del dinero o de lo que se hizo a mi otra cónyuge. No, ese es otro tema que después trataremos también con más detalle. Ahorita lo importante es que ustedes capten, que la gente capte que es una capitulación matrimonial. Y si bien es cierto, se redacta o se tiene que hacer al principio cuando se celebra el matrimonio, pero también se puede hacer durante el matrimonio. Por ejemplo, se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal y a lo mejor llenaron ese formatito, si es que lo llenaron, ¿no? O los que no lo hicieron. Bueno, nada más corroboran ustedes si existió o no capitulaciones matrimoniales y durante el matrimonio los pueden todavía celebrar. Están ya 10 años de casados y dicen, pues ahorita vamos a hacer capitulaciones, háganlo, nadie se lo prohíbe, ¿sí? O sea, en este caso, pues es muy válido, pero también es muy recomendable. ¿Por qué? Porque si de verdad desde el principio ustedes supieran que pueden hacer estos pactos, yo creo que se evitarían, como les digo, problemas, principalmente económicos. Porque resulta que te casas muy enamorada. El muchacho muy lindo, muy limpio, muy arreglado, se ve, trae hasta un cochecito bien parque y toda la cosa. La mujer impresionada, los familiares impresionados, ¿no? El hijo heredero de una fortuna, dicen que del papá que le va a dejar tierras y no sé qué tanto. Pero pues a lo mejor, ¿qué tal si el muchacho nomás es una apariencia? Claro. ¿No? Y ya después al ratito resulta que ni tenía tierras, ni tenía papás, ni tenía nada. O sea, casos de telenovela, pero sí se dan en la vida real, ¿eh? Sí. Se dan en la vida real. Aquí cada cosa que nos llega, que ya quisiéramos escribir unas novelotas, que creo que Televisa se quedaría y TV Azteca, de vez vemos las novelas y dices, ya me aburrí, ya eso ya lo viví hace rato. Entonces, es muy importante que sepan que todavía lo pueden hacer. Y que es muy recomendable, como bien dicen, esas pláticas prematrimoniales las hacen más enfocadas, y yo las veo desde el punto de vista religioso. Sí, yo sé que en la cuestión religiosa sí hay pláticas prematrimoniales. En cuestión civil, la verdad, no me ha tocado ver ni saber de pláticas, pero quién sabe, ¿no? Digo... Pero fíjate que yo he platicado con varios jóvenes, bueno, no es que sea metiche, ¿verdad? Ahí, pero te digo, cuando me toca y que me dicen, ay, nos vamos a casar, licenciado, ay, qué bueno, y ya saben lo que involucra el matrimonio. Ay, sí, el amor y que no sé qué tanto. Bien, está bien, ahí vamos bien. Pero ahora ya vieron la cuestión patrimonial. Ay, no creo que haya nada, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Luego el otro día vi unos memes que estaban bien bonitos de que hacen de que, ay, cuando se casan bien contentos llegan al registro civil y no, y ya cuando se divorcian bien tristes que salen, pero del juzgado familiar. Sí. Entonces, es que esto es muy importante, que de verdad si todos supiéramos un poco, más bien, no mucho, pero sí un poco de estos temas, de verdad que creo que evitaríamos conflictos tan agrios, tan fuertes, que a pesar de que se creó la figura del divorcio incausado, que llevamos más de, pues ya desde el 2008 con esta figura del divorcio incausado, aún así surgen mayores problemáticas. Sí, ya resolviste tu problema de divorcio, ya te separaste, ya lo confirmaste, pero ¿y qué eran las consecuencias? Guardia y custodia, régimen de visitas, liquidación de la sociedad conyugal, más cuando son créditos hipotecarios, que adquirieron un inmueble bajo un crédito hipotecario. Ya empieza ahí el problema, ¿no? Que yo quiero la mitad de la casa. Es lo que te iba a decir, y aparte de desgarrándose las vestiduras y matándose por algo que en realidad todavía no es una propiedad. Es un crédito que a saber si se va a lograr pagar o no. Hace no mucho también tuve una asesoría y la chica estaba muy enojada y decía, pero es que yo quiero la casa, yo quiero que me la deje, pero así enojadísima y a fuerzas que quería, y le dije, bueno, a ver, para acabar pronto, ¿esa casa qué es? No, pues que es un crédito del Infonavit, pero yo la quiero. Le digo, bueno, ¿y cuánto tiempo se ha pagado? No, pues 5 años. ¿Y a cuánto tiempo la sacaron? A 30. Entonces, imagínate. Sí, es que ese es el problema, porque recordemos una cosa, y como bien dices, a lo mejor se adquirió la propiedad, pero está en garantía de un crédito.
Entonces, señores, no nada más a la sociedad conyugal entran los bienes, sino también las deudas. Y si se acredita que efectivamente ese crédito se obtuvo para otorgar esa vivienda, ambos tienen que cubrir ese crédito. Y como bien dices, no es un crédito que tú digas, pues me lo establecieron de $1,000,000 y juntos lo vamos a pagar, señor. No, sabemos que va fluctuando, como bien dices, en materia de Infonavit, pues es a 30 años lo que tengas que pagar en ese tiempo, ¿no? Y entonces a veces, y bueno, pues yo lo he sostenido, a veces terminas pagando 3 o 4 veces el inmueble. No, y además también, por ejemplo, no sabes si está, por ejemplo, en este caso que yo les platico, el acreditado pues era el señor. No sabemos si él va a tener permanencia en un empleo, porque en cualquier rato te despiden del empleo y de dónde pagas el crédito. El Infonavit te da un tiempo de gracia, cuando tú vas y dices, ¿sabes que me quedé desempleado? Te dan un tiempo de gracia, pero termina ese tiempo de gracia y tienes que volver a pagar. No es nada más de, ya tengo la casa y pague o no pague, de aquí no me sacan. Hay que pagar. Entonces, esa parte también es la que muchas veces no entienden cuando se están separando y se están desgarrando las vestiduras y se están peleando en el ring por algo que además todavía ni está materializado. Sí, ese es el detalle, porque como una vez me tocó también un cliente que dijo, un cónyuge, pues al final yo soy el que lo estoy pagando, ¿no? Y se lo quiere quedar. ¿Y qué pasa si dejo de pagar? Y dice yo, pues ¿qué crees? Que te la van a sacar a remate, ¿no? Y te la van a quitar. Perfecto. Ni para Dios, ni para el diablo. Vámonos. ¿Y ya? Entonces, por eso le digo, hay que tener cuidado. No es nada más de decir, pues ya nos casamos, solitos echamos ganas. ¡Qué bueno! Se busca que el matrimonio sea permanente. Pero pues también existen pues, motivos por los cuales, y es que la verdad, actualmente yo le digo hasta a los jóvenes, ya se están casando pensando en el divorcio. Sí. ¿No? Si no funciona, alguien que el divorcio es incausado, ¿no? O sea, ya no se necesita acreditar y darte de agarrones. El problema es cuando vienen los hijos, porque también ellos a ver cómo los vamos a salvaguardar, o sea, siempre y cuando sean menores de edad. Pero sí, los aspectos patrimoniales es muy, muy, muy importante que lo sepamos manejar, y como les digo, estas capitulaciones es trascendental que ustedes, personas, conozcan hasta en qué momento se otorgan, cómo se pueden otorgar, quiénes pueden estar involucrados. Claro, los cónyuges, nada más, que quede claro. Y no lo confundan con el patrimonio familiar, la figura del patrimonio familiar, porque luego dicen, oiga, pero si estoy casado por sociedad conyugal, ¿cómo que puedo constituir aparte un patrimonio familiar? Cuando se constituye el patrimonio familiar, es precisamente nada más una cierta cantidad de bienes, por regla general una casa, unos efectos industriales, como nos dice el Código Civil de la Ciudad de México, pero que están afectados única y exclusivamente para satisfacer las necesidades de esa familia mientras exista esa familia, no matrimonio. Está diciendo familia. O sea, ¿qué quiere decir? Entonces, ¿un concubinato se puede constituir? Claro que sí, se puede llegar a constituir, pero claro, en este caso se tiene que hacer por procedimiento judicial. O sea, para que de esa manera un juez apruebe que esa familia como tal está constituida y como consecuencia puede efectivamente afectarse esos bienes. O sea, que esos bienes se vuelven inembargables, imprescriptibles, no gravables. Pero, ¿qué significa eso? No significa que va a ser por toda la vida, sino por el tiempo que dure esa familia. Se desintegra la familia, se puede ordenar su disolución de ese patrimonio y ahora sí todos los acreedores que quieran pueden venir sobre esos bienes. Pero eso no quiere decir que se vuelven propietarios los miembros de la familia, solamente que esos bienes en particular no pueden ser destinados a otro objeto más que para satisfacer las necesidades de los familiares. Esto que quede claro, porque yo veo que también luego me hacen preguntas encaminadas. Es que usted ya lo está confundiendo, aquí no sé qué está pasando, etcétera. No, lo que sucede es de que son conceptos distintos, por eso les digo, no lo enfoquen de manera igualitaria. Son conceptos totalmente diversos que en un momento dado nada más debemos de comprenderlos y no al rato, pues como me ha tocado ver colegas que prometen las perlas de la Virgen, ya después llegan con uno y es que me dijo el licenciado que esto sí se podía y ahora resulta que no se puede, que ya hay un embargo, que ya etcétera, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿no, Gaby? Sí, por supuesto, sí. Bueno, muy bien, pues ¿qué te parece si pasamos a las preguntas que ya nos están realizando y vamos dándoles contestación, así como los saludos que nos están llevando? Sí, claro que sí. Nos saluda Celestina Ramírez, saludos, nuestra querida Salva Pagus también, saludos. Sí, saludos. Salva.
Jurídica multidisciplinaria también nos manda a saludar Dani Estefanía, Gerard Montiel. Dani Estefanía nos dice que es un gusto vernos siempre en la transmisión. Gracias. Octavio Emer también nos manda a saludar. Gerardo Ochoa, Jeremías también, Lupito Domínguez también nos saluda desde Villahermosa, Tabasco. Saludos hasta Villahermosa. Gracias, saludos. Martelena Santanas nos manda saludos. Ismael Martínez desde Tarija, Bolivia. Gracias, hasta Bolivia. Saludos a todos mis amigos bolivianos. Carlos Alfredo Torres Aguilar, buenas noches, saludos desde Guadalajara, Jalisco. Gracias. Saludos también. Vicky No, Jennifer López, Rodrigo Martínez también nos manda a saludar, Francisco Vite, también, bueno, Jeremías nos dice buenas noches, gracias por sus aportaciones. De Quintana Roo nos saluda Jeremías. También Eisa Chávez nos saluda, Ara M. Biurki, saludos, Martín López también nos manda a saludar. Gracias. Rosy Chávez o Jessy Cruz. Flor Gómez Fuentes también nos manda a saludar, nuestra querida Erika, saludos. Saludos también. También tenemos aquí lo que nos decía Carlos Alfredo, en las pláticas prematrimoniales no te hacen saber respecto de las capitulaciones matrimoniales que a la postre en un divorcio te evitarían muchos problemas. En lo que sostenemos también. Orlando Morva dice buenas noches, licenciados, disculpen, los bienes adjudicados por herencia ¿pueden entrar en la sociedad conyugal dentro de las capitulaciones? Pues en este caso, si las partes lo celebran, claro que lo pueden llevar a cabo. Dice claramente los códigos civiles que en efecto los bienes adquiridos por herencia, don de la fortuna o donación, en principio no entran, pero dice una frasecita, salvo pacto en contrario. Entonces, si celebran una capitulación matrimonial, y ahí ustedes deciden que sí, que los bienes adquiridos por herencia también entran en la sociedad conyugal, entonces ahí se aplica esta excepción de salvo pacto en contrario, entonces claro que se pueden hacer. También pueden decir que los que se les done, o también los que se les den por el don de la fortuna, o sea, rifas, regalos, etcétera, es como también pueden entrar esos bienes dentro de la sociedad conyugal, pero tiene que ser previo pacto, o sea, con capitulación matrimonial. Y Guadalupe Castillo nos dice, las capitulaciones matrimoniales se pueden hacer en cualquier momento, era lo que ya habíamos platicado. Exactamente, es como le dijimos, sí, lo pueden hacer en cualquier momento, desde el momento de la celebración del matrimonio o durante la vida del matrimonio. Nos dice Guille GB, ¿qué sucede si en un divorcio no se realizó la disolución de bienes? Si el divorcio se realizó por divorcio necesario hace 27 años. Bueno, pues es que ahí quedó a salvo los derechos para hacer la liquidación de esa sociedad conyugal, que yo es lo que quiero pensar. Apenas también alguien me preguntó algo parecido. Cuando se obtiene la disolución del vínculo matrimonial, es decir, el divorcio, en el momento de la disolución, todas las sentencias va a decir se disuelve el vínculo matrimonial, y en otro apartado, en otro rubro, va a decir, se disuelve la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque con la disolución del matrimonio forzosamente tiene que disolverse la sociedad conyugal. Aguas, es distinto, se disuelve la sociedad conyugal que se liquida la sociedad conyugal. En el momento que se disolvió el matrimonio, en ese momento se disuelve la sociedad conyugal, hasta ese momento terminó esa sociedad. Queda a salvo el derecho para liquidar esa sociedad conyugal de lo que hubo dentro de ese periodo matrimonial. En este caso, este divorcio se dio hace 27 años. Desde hace 27 años está disuelta esa sociedad conyugal, pero no liquidada. Si hay bienes que pertenecieron a ese periodo matrimonial, tendría que hacerse una liquidación de la sociedad conyugal, pero única y exclusivamente por el periodo que duró el matrimonio. Ya lo que se hizo a partir de esos 27 años atrás, eso ya no entra en esa sociedad conyugal. Pues me voy a convertir en el abogado del diablo, mi querida. A ver. Porque hay una situación muy interesante con lo que menciona aquí Guille. Dice, un divorcio necesario de hace 27 años. Bueno, es que sí es necesario. Entonces, primer pregunta, recordemos una cosa, bien lo que dijiste. Sí. En la sentencia, si hay una sentencia de divorcio, lo primero que también resuelve en la sentencia es la disolución de la sociedad conyugal. Y entonces, la liquidación
se vuelve una ejecución de sentencia, no es un incidente aparte, no, o sea, me refiero de que no es una cuestión accesoria, sino que ya es una consecuencia de. Y recordemos que el código, en este caso, no sé de qué estado me esté diciendo Guille, sí, pero vamos a suponer que sea de la Ciudad de México. Si la Ciudad de México nos dice que para ejecutar una sentencia se tiene un periodo de 10 años. Entonces, cuidado con esta situación, porque en el caso del Estado de México son 5 años. Entonces, por eso también aquí digo, cuidado porque está bien lo que dijo la licenciada, pero también se puede encontrar con esa puntilla de que llegue el otro cónyuge y diga, espérate, tenías 10 años para pedir la ejecución de esa situación de liquidar la sociedad conyugal. No la pediste, ya prescribió. Y como ya prescribió, por tal motivo, esos bienes quedan en favor del suscrito si es que yo soy el titular, ¿no? Entonces digo, o sea, me ocurre. Ya ven cómo en el mundo del derecho pues hay cada cosa. Siempre hay salidas. Ajá. Entonces digo, pueden pasarse esas situaciones, vean, pero hay que estar, por eso les digo que a veces me gusta aquí con la licenciada, porque nos echamos unos debates bien ricos, porque en efecto, o sea, nos vamos con una idea, pero luego, no, eso es lo que yo les digo, que esta es una interpretación sistemática que se tiene que hacer de las leyes. No podemos tomarlas de forma aislada, ¿no? Entonces aquí lo único que me hace mella es eso de hace 27 años, ¿no? O sea, pues, bueno, pues espero que los cónyuges todavía sigan vivos, porque para empezar, que hayan sido jóvenes cuando se divorciaron, ¿no? Sí. Muy bien. Yolanda Rubí, un gusto saludarlos y agradecida por que comparten sus conocimientos y experiencias. Muchísimas gracias, Yolanda. Guadalupe Castillo nos dice, en una notaría de Ciudad Neza me dijeron que dependiendo del año en que se realizó el matrimonio de sociedad conyugal, se define si las herencias adquiridas aplican o no en esta sociedad conyugal. ¿Esto es correcto? A ver, aquí quiero decirles una cosa, perdóname que me interrumpa, porque el código, hubo 2 códigos, bueno, precisamente en el Estado de México, hubo un código civil antes del 2002 y otro después del 2002, que es el que actualmente nos rige. Pero cuidado, porque tiene razón aquí entre comillas, el notario, porque si se celebró el matrimonio antes del 2002, en efecto, nos vamos por las reglas establecidas en el propio, ¿cómo les diré? En la propia normatividad que estaba vigente. Y si no mal recuerdo, en parte tiene razón, porque en efecto, cuando se celebraba el matrimonio antes del 2002, te decían que te tenías que firmar en las capitulaciones matrimoniales, que en ese momento se daba el famoso formatito. Entonces, por eso el notario más bien lo que te está dando a entender es, dime si se casaron antes o si se casaron después, porque en efecto, después ya no te obligan a firmar el formatito, ya tú dices si tienes celebración de capitulaciones matrimoniales, pero antes del 2002 sí había una disposición en el Código Civil del Estado de México que decía esta situación, inclusive así también pasaba un poco con el Código Civil de la Ciudad de México, que ya es con la reforma que hubo en el 2000 tan trascendental cuando se separó de Código Civil para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, y que quedó Código Civil de la Ciudad de México, bueno, en ese entonces del Distrito Federal. Entonces antes también tenía esa misma disposición, pero a partir del cambio que se dio, entonces ya se modificó esa circunstancia. Muy bien. Epra Castle nos pregunta, dice, buenas noches, excelente conferencia, una pregunta, ¿qué efectos tiene en la sociedad conyugal que uno de los cónyuges abandone el hogar conyugal? Pues en realidad... Muy buena pregunta, y le voy a dar una respuesta. Esto ya plática también, ya le hice hace tiempo, y yo muchas veces nada más se lee de forma literal el código, pero no lo analizan. Dice, ¿qué efectos tiene la sociedad conyugal que uno de los cónyuges abandone el hogar? El primero... Sigue vigente la sociedad conyugal. Sin embargo, hay que analizar un concepto que es el abandono de hogar. Y muchos colegas ya lo olvidaron porque antes pensaban que nada más el abandono de hogar era para efectos causal del divorcio. Sin embargo, hay una disposición en todos los códigos civiles de las entidades federativas, y la Ciudad de México no es la excepción, donde dice que en caso de que uno de los cónyuges abandone el hogar, ¿sí?,
puede cesar para ese cónyuge los efectos de la sociedad conyugal en lo que le beneficie, ¿sí? No en lo que le perjudique. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, cuando siguen casados bajo el régimen de sociedad conyugal, pero si se acredita que uno de los cónyuges abandonó, para ese cónyuge abandonador seguirá existiendo la sociedad conyugal en lo que le perjudica. ¿Qué quiere decir? Que si él adquiere bienes, o sea, sigue adquiriendo un patrimonio, le toca el 50% a la otra cónyuge abandonada. Pero la cónyuge abandonada no tiene la obligación de que los bienes que vaya adquiriendo con posterioridad al abandono le tenga que corresponder el 50%. Pero, ojo, esto solamente se determina por resolución judicial. Porque me ha llegado que, es que ya se murió, pero me abandonó desde hace 20 años, yo me hice cargo, entonces, ¿qué pasa ahí? Pues ya se murió, ya se disolvió la sociedad conyugal. O sea, vean ahí ya, o sea, solamente se puede suspender o cesar esos efectos mientras esté vigente la sociedad conyugal. Porque muchos también me llegan, me divorcié, pero pues mira, ahora me estoy enterando de que él había adquirido bienes y esos no se tomaron en cuenta. Licenciado, pues peleros. Pero si ya te divorciaste, ya cesó la sociedad conyugal, ya se disolvió. Entonces, esto nomás es importante que lo tengan en claro, ¿no? Si ustedes ven que ya los abandonó el canijo, y hay como madres luchonas, ¿no? Que le sacan adelante a sus chilpayates y hasta se ponen a trabajar, de verdad lo sacan adelante y adquieren un crédito hipotecario para poder adquirir una casita donde están. Y resulta que ya llega el paquetón del marido, qué bueno vieja, pues ahora qué bueno, pues la mitad es mía, sí, ¿no? Entonces luego a veces ese es el problema que se suscita. También por eso es muy importante que conozcan este tema. En efecto, cesan, pero tienen que solicitarlo, o más bien demandarlo ante el propio juzgado de lo familiar. Muy bien. Ule Millán nos saluda desde Tultepec. Gracias, saludos. Saludos también a nuestra querida Yereni. Yereni. Adali Gutiérrez también nos saluda. Salva Pagus dice, abogados, no me quedó muy claro lo de que si se casan por separación de bienes, al cónyuge le corresponde heredar como un hijo más. A ver. Sí, bien, mira, el tema o el punto es que si hay una pareja que se casa por separación de bienes, bueno, pues a cada quien le corresponde lo que haya generado durante el matrimonio, ¿no? Cada quien es dueño de lo suyo. Sin embargo, si uno de estos cónyuges fallece subsistiendo el matrimonio, entonces al cónyuge supérstite sí tiene derechos hereditarios respecto de los bienes que va a dejar este cónyuge que murió, aún estando casados por el régimen de separación de bienes. Entonces, ¿qué derechos hereditarios tiene? Única y exclusivamente si no deja testamento. Si no deja testamento, bueno, tiene derecho a la sucesión legítima, que es a la sucesión intestamentaria. ¿Por qué? Porque no deja ninguna disposición testamentaria, entonces sí tendría derecho respecto de los bienes que está dejando este cónyuge que ha fallecido. Creo que es la manera más sencilla, ¿no?, de poder explicarlo. Exacto. Dice Saúl Jo, buenas noches, abogados, gracias por compartir sus conocimientos y experiencia. Una pregunta, ¿qué pasa si en el caso de que el cónyuge que abandona un régimen de sociedad conyugal con respecto a los bienes? ¿Cuáles son los ya lo que damos? Saludos Martín López, ya saludos otra vez, dice Lucrecia, muy buen tema, gracias, licenciado Edgar y Gabriela, saludos desde San Luis Potosí. Gracias. Y nos está viendo también nuestra querida Bernardina González. Que ya la saludamos este fin de semana. Lilia Sol nos saluda, Cecilia Arellano también. Guadalupe Alcán dice, buenas noches abogados, un gusto volverlos a ver en estas transmisiones, gracias por su valiosa información. Gracias. Saúl Jo, buenas noches abogados, gracias por compartir sus conocimientos y experiencia. ¿Qué pasa? Con... Que abandona un régimen respecto. Sí, ese ya lo quedó, sí. Ya quedó contestada también. Ana Berta Álvarez, saludos. Nicolás Meléndez, saludos también. Japo Oro de Ley, dice, saludos licenciados desde Oaxaca. Ay, gracias, saludos. Una pregunta, ¿cómo sería el procedimiento para cambiar un régimen patrimonial a otro? Bueno, pues aquí va dependiendo de cada entidad federativa. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se puede hacer vía jurisdicción voluntaria o también vía
notarial. Pero, por ejemplo, si te vas al Estado de México, el Código Civil dice claramente que debe de ser vía judicial. Y todo va dependiendo de por qué quieres dar por terminado. Porque si van los dos y quieren dar por terminada la sociedad conyugal, perfecto, no hay problema, es jurisdicción voluntaria. Pero si dices, es que mi cónyuge está administrando y dilapidando los bienes, etcétera, entonces ese sería por vía contenciosa, ¿no? Entonces, más o menos es lo que podemos decir al respecto. Y nos saluda Adriana Martínez desde Guerrero, Caballero Negro nos saluda desde Durango, Anita Delgado también nos saluda, gracias por compartir sus conocimientos. A ver, vamos a ver si hay otra pregunta. La última y nos vamos. Tienes aquí a... Aquí Nicolás Estrada dice, buenas noches, ¿puede otorgarse capitulaciones matrimoniales los menores? No mencionados. Es que no tiene nada que ver los menores de edad. Bueno, si se refieren a que haya hijos, o sea, de que se tengan que involucrar a los hijos dentro de las capitulaciones matrimoniales, en principio no. Las capitulaciones matrimoniales son entre los consortes, entre los que celebran el matrimonio. Y ellos van a determinar los bienes, qué van a hacer con los bienes que en un momento vayan adquiriendo entre ellos. Ya si se los quieren heredar a los hijos posteriormente, pues es que hagan su testamento, ¿no? Eso es lo que yo podemos decir. Pero bueno, como siempre, pues el tiempo no es nuestro mejor aliado, pero tratamos aquí de darles a conocer un poquito sobre estos temas que son de gran trascendencia para todos. Así que es muy importante que ustedes ya tengan un poquito de luz y en dado caso, si se tuviera alguna otra cuestión más específica que quisieran plantear, con gusto los podemos atender y hasta les podemos dar una asesoría ya más especializada. Claro, en ese caso pues ya va a tener el costo correspondiente, pero ya para que podamos analizarlo con más detenimiento. Licenciada, pues antes de que terminemos, algún mensaje, sus números telefónicos, adelante. Sí, comparto número de WhatsApp, no entran llamadas, únicamente es para WhatsApp 55 12 93 6675 y en Facebook me encuentran como Gabriela Hernández García, una página de Facebook que es Asesoría Jurídica Gratuita Laboral. En Instagram me encuentran como Gabriela Hernández García, en TikTok me encuentran como Abogada Gabriela Hernández y en YouTube como Abogada Gabriela Hernández García. Entonces, bueno, hay muchas redes sociales donde pueden encontrarnos y subimos material relacionado con temas interesantes de derecho, sobre la cultura jurídica, impartimos cursos también, ahí se publican nuestras convocatorias y bueno, pues los invitamos para que compartan esta transmisión con todas las personas que más puedan, pues bueno, para que la cultura jurídica pues corra por todos lados, ¿no? Perfecto, muy bien, pues mis estimados amigos, les dejo también mi número de WhatsApp 55 38 96 28 56 y no olviden que está publicada la convocatoria para el seminario de Derecho Procesal Civil que su servidor impartirá a partir de este sábado. Van a ser 3 sábados totalmente en línea de 5 a 9 de la noche, así que pues pueden inscribirse, todavía lo pueden hacer, costo 1,500, pero porque van a ser 3 sábados donde vamos a hablar todos los temas que tienen que ver con el derecho procesal civil. Y no se preocupen, no va a ser teórico, es netamente práctico. Vamos a analizar los conceptos, aterrizándolos completamente en cuestiones prácticas, para que de esa manera pues aprendan cómo platicar y aplicar el derecho. Muy bien, pues les deseamos una excelente noche, cuídense mucho y no se olviden que tenemos próxima transmisión, ya sea el viernes, ya sea el lunes, ya sea el miércoles, aquí vamos a estar para seguir difundiendo la cultura jurídica con un tema más del mundo del derecho familiar. Que tengan excelente noche, hasta luego.